Bienvenidos a adorar. Bienvenidos a orar, bienvenidos a la casa de Dios. Quiero decirte hoy de corazón que eres bienvenido. Es el día del Señor, santo sábado de adoración. El gozo que hay aquí se puede sentir porque somos sus hijos. Quiero decirte hoy de corazón que Cristo nos dio. Bienvenidos a adorar, bienvenidos a la casa de Dios. Quiero decirte hoy de corazón que eres bienvenido. Es el día del Señor, santo sábado de adoración. El gozo que hay aquí se puede sentir porque somos sus hijos. Quiero decirte hoy de corazón que Cristo nos reunió. Ahora vamos a cantar una canción del himnario que es el número 30.
31. Vamos a cantar el himno 34 en momentos así. En momentos así, yo canto canción de amor a mi Cristo. En momentos así, yo busco al Señor, elevo mi alma a Dios. Hoy te adoro, Señor, y te alabo, mi Dios. Te amo, mi Jesús, te amo, mi Buenas noches, feliz sábado, muy feliz de verlo a todos en la casa de Dios. Para comenzar esta noche les voy a leer un pequeño versículo. Por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia. Colosenses 3:12. Oremos. Amantísimo Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, te pedimos que tu presencia esté con nosotros durante esta noche, que puedas dirigir las palabras del orador y nuestros pensamientos para que podamos atender y escuchar tu voz. En nombre de Jesús, amén. Feliz sábado para cada uno de ustedes, que el Señor le bendiga. Los ideales del Departamento de Jóvenes a nivel del mundo son los siguientes, y me gustaría poder compartirlos con las personas que nos están viendo, de igual manera con las personas que están aquí. No los tengo allá, así que me voy a virar para poder leerlos desde acá. Nos dice que el blanco es el mensaje del advenimiento a todo el mundo en esta generación. El lema, al igual que en otras de los grupos uniformados, es el amor de Dios o el amor de Cristo nos constriñe. Y el voto nos dice, por amor al Señor Jesús, prometo tomar parte activa en la obra de la Sociedad de Jóvenes Adventista, haciendo cuanto pueda para ayudar a otros y terminar la obra del Evangelio en todo el mundo. Ora sin cesar, ora en todo tiempo. Hay poder en la
sin cesar y no dudes ni un momento que Jesús contigo está. Clama a Dios y dale gloria a Él, tan solo tienes que creer. Ora en todo tiempo, hay poder en la oración. Lucha sin cesar y no dudes ni un momento que Jesús contigo está. Buenas noches, feliz sábado. La lectura bíblica se encuentra en Jeremías 33:3 y dice así: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Amén. Vamos a ponernos de rodillas para tener una oración. Oremos. Señor, gracias por este día, porque nos da un día bueno, Señor. Por favor, bendícenos, cuídanos, que no nos pase nada. Señor, te pido que seas con nosotros y que bendigas al que va a tener el tema hoy, Señor. Que sea de bendición para nosotros y que, Señor, mañana te podamos rendir honor a ti y gracias por todo lo que haces por nosotros. En tu nombre santo, amén. El Señor les bendiga. En este momento vamos a estar leyendo la matutina de jóvenes. Se titula Etiquetas para reflexionar y la del día de hoy se titula El hombre de la mano paralizada. En el versículo que se usó en el día de hoy, nuevamente, fue Marcos 3:1 y dice: en otra ocasión entró en la sinagoga y había allí un hombre que tenía la mano paralizada. La matutina dice así:
Un sábado de mañana pasamos varias horas con un coro en una iglesia rural, al lado de una gran plantación de trigo. Mientras esperábamos para pasar a cantar, nos entretuvimos juntando espigas y restregando los granos en las manos. Entre todos recordábamos el incidente narrado en la Biblia, de aquel sábado cuando Jesús pasó con sus discípulos por un sembrado y se alimentaron de él. Al apartarse los judíos de Dios y fracasar en apropiarse de la justicia de Cristo por fe, el sábado perdió su significado para ellos. En los días de Cristo, el sábado había quedado tan pervertido que su observancia reflejaba el carácter de hombres egoístas y arbitrarios, más bien que el carácter del amante Padre Celestial. Era la obra de Cristo disipar estos falsos conceptos. Aunque los rabinos lo perseguían con hostilidad impecable, ni siquiera aparentaba conformarse a sus requerimientos, sino que seguía adelante guardando el sábado según la ley de Dios. Esto lo encontramos en la página 250 del Deseado de toda la gente. Un sábado de mañana, cuando Jesús entró a la sinagoga, se encontró con un hombre que tenía una mano paralizada. Aun sabiendo que al curarlo lo considerarían transgresor, optó por sanarlo y derribar los muros del tradicionalismo. Los fariseos estaban dispuestos a dejar sufrir a un hombre, descuidando así un deber y prefiriendo aliviar a un animal, exaltando una norma creada por ellos mismos. ¿Has tenido una mano paralizada alguna vez? ¿Imaginas lo dificultoso que debería ser vivir así? ¿Cómo se habrá sentido aquel hombre cuando Jesús, con una simple orden, lo restauró? ¿Cuántas veces olvidamos que con nuestras acciones o palabras podemos restaurar situaciones paralizadas también? Dios nos llama a vivir una religión verdadera, no una en que nos exaltemos a nosotros mismos por encima de Dios, sino que lo exalte a Él por encima de nosotros y nos lleve a cuidar de nuestro prójimo. ¿Cómo estamos viviendo nuestros sábados? Te invito a leer este capítulo del Deseado de toda la gente con oración y humildad. Todas las verdades de la palabra de Dios provenían de Él. Esas gemas inestables habían sido puestas en engastes falsos. Dios deseaba que fuesen sacadas de su marco de error y puestas en el de la verdad. Quizás hoy estás habilitando tus manos para cumplir esta tarea. Prepárate para hacer lo que es lícito en el día de mañana. El Señor les bendiga. Buenas noches, un feliz sábado, ¿verdad? Qué bueno estar en esta sociedad de jóvenes. Son pocos los viernes que puedo estar con ustedes por otros compromisos, pero en esta noche agradezco, ¿verdad?, a Paula, a Daniela, que me hizo la invitación para que pudiese compartir con ustedes acerca de la oración. Y vamos a analizar la palabra. Le voy a pedir, por favor, déjame ver quién me puede ayudar, Paula o Lali. Vamos a repartir esto rapidito entre los presentes, creo que hay suficiente. Sí, necesitan lápices, esta está buena. Y vamos a analizar rapidito el Salmo 32. Salmo 32. Todos los que me están viendo, ¿verdad?, a través de la plataforma de Facebook Live, pueden buscar su Biblia. El Salmo número 32 es un salmo, lo que significa la dicha del perdón. Así que si falta alguien, Paula, tú te quedas. Aquí hay más. Milagro, llegó el milagro, sí, que vamos a repartir. Ok, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Salmo 32, y vamos a comenzar leyendo en el verso 1, pero lo que vamos a analizar es el verso 3, verso 4, 5 y 6. Salmo 32, la dicha del perdón. Este es un salmo de David Masquil, ¿verdad?
Muchos de los salmos de David tenían un título, la región donde él lo había escrito, la circunstancia por la cual él pasó en determinado momento. Recuérdense que David por muchos años fue perseguido por Saúl y su ejército. El enemigo quería destruir a David, porque claro está que en uno de los temas que yo, compartí con ustedes, y Betsy siempre lo menciona, que fue la simiente, vemos que cada vez que Dios levantaba a un hombre fiel a él, el diablo quería destruirlo, quería matarlo, porque sabía que de un hombre fiel, de una familia fiel, Dios iba a alimentar a su simiente, el Salvador de esta tierra. Una vez que David comete pecado, un pecado que no vamos a mencionar en esta noche, no vale la pena, es parte del pasado de un gran hombre, un hombre llamado conforme al corazón de Dios. Él escribe 2 salmos. 2 salmos donde él narra su experiencia de lo que es pecar. El Salmo 51, que él dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, bórrame de mis rebeliones, lávame más y más de maldad y límpiame de mi pecado. Y decía él: porque yo reconozco mis rebeliones y mis pecados están siempre delante de ti. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Así que él reconocía que su pecado era una condición innata del ser humano. Más adelante escribe: una vez es restaurado, él es perdonado. Entonces escribe el Salmo 32. Aunque usted vea la secuencia, el Salmo 51 sucede primero y el Salmo 32, que no está en orden cronológico a lo que le pasó al siervo del Señor. En el Salmo 32, entonces David comienza a analizar lo que es la dicha y la bendición de ser perdonado. Leo el versículo 1. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Versículo 2. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. El 3. Mientras yo callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día. Versículo 4. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano y se volvió mi verdor, es decir, mi alegría en sequedades de verano. El 5. Mi pecado yo te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en todo tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegará hasta él. Ahora vamos a analizar, individualmente, podemos hacerlo en familia, no hay problema. La dicha del perdón. Vamos a hacer una lista de 2 o 3 puntitos. Versículos 3 y 4. Vas a hacer una lista de las consecuencias de no confesar los pecados o la culpabilidad. En esos 2 versículos hay unos detallitos bien importantes que si analizamos usted dirá: bueno, ¿qué le pasó a él antes de confesar sus pecados? Por favor, léanse el versículo 3 y el versículo 4, allí están la respuesta a esta pregunta. Así que los que están en sus hogares pueden analizar estos 2 primeros versículos y ver cuáles son las consecuencias de nosotros no confesar los pecados o no confesar nuestra culpabilidad. Voy a dar unos minutitos, Eso es cortito, no lo hice muy largo, para que todos podamos completarlo lo más pronto posible, así honrar el tiempo de la sociedad de jóvenes. Bueno, vamos a ver aquí de los presentes, ¿quién me quiere ayudar en esta parte? ¿Qué ustedes vieron en el versículo 3 y el versículo 4? ¿Qué le pasó a David mientras escondió su pecado? ¿Alguien me puede ayudarme? Muy bien, dilo en voz alta para escucharte de nuevo. Se envejecieron sus huesos por acá. Sufrió milagros. Dice que más, que de día y de noche él sintió que, Dios estaba en contra de él y se volvió su vida, que era una vida buena, ¿verdad, Betsy? Una vida de, una vida de un rey,
¿Qué pasó con ese verdor que tenía? Se secó. Esas son las consecuencias cuando nosotros escondemos nuestros pecados. Dice David que mientras él cayó, sus huesos, como dijo Leilani, se envejecieron. Y le voy a decir algo, yo leyendo hoy, ¿verdad? El preparar esto decía que el pecado siempre trae muerte. No hay nada bueno que el pecado siembre en la vida del ser humano. Solo muerte, dolor y sufrimiento. Vamos a la segunda parte. Ahora vamos a ver en la dicha del perdón. Vamos a leer el versículo 5 y 6 y vamos a hacer una lista corta de los beneficios del perdón. Miren cómo dice el versículo 5 y 6. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedes ser hallado. Ciertamente la inundación de muchas aguas no llegarán hasta él. Ahora él confiesa y ahora siente una actitud, siente algo totalmente diferente. Y ahora necesito que me ayuden en esta parte. Cuando él confiesa su pecado, ¿cuáles son los beneficios cuando uno recibe el perdón de Dios? Según los textos que leímos. Vamos a ver, Betsy. ¿Cómo? Alivio. Muy bien, alivio. ¿Quién más me ayuda, por favor? Ajá, Leilani. ¿Cómo? Muy bien. Esas aguas, ¿verdad? Son esas circunstancias difíciles. Una vez él confesó su pecado, dice que ciertamente las aguas, o sea, el dolor y el sufrimiento, ya habían pasado de su vida. Dice también que él, cuando confesó su pecado, lo más importante, como dice 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cuando nosotros confesamos, Dios nos perdona. No hay ningún pecado que Dios no pueda perdonar. Solamente hay un pecado, aquel que usted no confiese y no quiere abandonar. Pero si usted confiesa sus pecados, Dios es fiel y justo para perdonarlo y limpiarlo de toda maldad. Vamos al ejercicio bíblico. El ejercicio bíblico no son personajes, sino que busqué algo acorde a esta sociedad de jóvenes. Y ahí mismo en esa hojita van a ver juego y ejercicio bíblico. Vamos a buscar en el Salmo 28:3. Yo le voy a ir dando los textos. Betsy, tú me vas a buscar Salmo 28:3. Avi, ¿tú tienes Biblia, mi amor? No tiene. Bueno, Leilani, Salmo 29:2. Benny, ¿tú tienes Biblia ahí? Salmo 35. Lali, Salmo 32:1. Paula, Salmo 32:2. David, Salmo 33:16. Y Milagros, Salmo 33:6. Ok, vamos con la primera, vamos a ir rapidito. ¿En dónde está la maldad de los malos? Salmo 28:3. Betsy. ¿Dónde está la maldad de los malos? ¿En dónde? En su corazón. El corazón es ese asentamiento donde, ¿verdad?, nosotros abrigamos las cosas de Dios y las cosas que no son de Dios. Pero en el impío, su maldad está en su corazón. Vamos a la segunda. Dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Adorad a Jehová. Salmo 29:2. Leilani. En la hermosura de la santidad. Miren, la palabra hermosura nosotros la vemos como algo relativo. Vemos la hermosura como algo que es físico, ¿verdad? Lo que es la atracción física. Pero en este texto que leyó Leilani, está hablando de la santidad. No hay mayor hermosura que cuando uno es santo. Y ser santo no significa ser perfecto, familia. Ser santo es tratar y luchar de hacer la voluntad del Señor.
Si en esta noche le estoy hablando a un joven que se cree que no es digno porque le ha fallado al Señor, le tengo una buena noticia a esos jóvenes. Si nosotros nos allegamos al Señor, vamos a ver una historia cortita en esta noche, que cuando nosotros nos llegamos al Señor, Dios siempre está dispuesto a perdonarnos, a perdonar todos nuestros pecados, a perdonar nuestras iniquidades, porque nuestro Dios es un Dios de amor, que claro está, odia el pecado, pero ama al pecador. Dios sabe lo que siente el ser humano, el dolor que nosotros estamos pasando como consecuencia del pecado, pero un día Dios va a intervenir, prontamente va a intervenir para acabar con todas las injusticias, el dolor, el sufrimiento y finalmente sellar la vida eterna, acabando con la muerte cuando Cristo venga por segunda vez. Vamos ahora a la tercera. Por la noche durará el lloro y a la mañana, bendito Salmo 35. Perdóname. Llega la alegría. Pregunta que le hago. ¿Cuántos de nosotros hemos llorado? Todos. Pero la vida uno no la pasa llorando, siempre hay momentos buenos. No todo es tristeza, ¿verdad, Mili? No todo es dolor y sufrimiento. Hay momentos buenos. Yo he pasado momentos fabulosos. Y como he pasado momentos también de tristeza, yo puedo llegar a la conclusión que mi vida, independientemente de todo, ha sido una vida buena. ¿Por qué razón? Porque Dios ha sido bueno conmigo. Así que nosotros no debemos centralizarnos en las cosas malas, sino en las cosas buenas que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Así que después del lloro siempre va a venir la alegría. Vamos a la primera bienaventuranza del Salmo 32, 1, Lali. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido, ¿qué cosa? Perdonado. Fíjense, la palabra ahí, y cubierto su pecado, no significa que Dios nos va a perdonar en nuestros pecados. No, Señor. Dios va a perdonar nuestros pecados, pero nos va a limpiar de toda maldad. Cuando Él cubre nuestros pecados, lo que está diciendo es que Él pone su justicia, lo que nosotros conocemos, ¿verdad? La justicia imputada, algo que usted no tiene. Es como cuando usted tiene su cuenta bancaria prácticamente en cero y alguien le da un crédito allí, o usted recibió unos chavos y le dieron ese crédito. Usted dice, wow, Dios mío, yo no merecía este dinero, estaba pelado, no tenía nada. Así mismo es el ser humano, no tenemos nada con qué ser perdonado, pero Cristo nos da su carácter, su justicia, su vida, y entonces Él puede cubrir multitud de pecados. Eso solamente se alcanza, querido joven, con la gracia de Dios. Vamos a la siguiente bienaventuranza. ¿Cuál es la bienaventuranza del Salmo 32, 2? Paula. La mentira en la actualidad es como si fuera una materia que usted la coge en cualquier lugar. En la escuela, mentira 101, mentira 112, porque el ser humano lamentablemente ve la mentira como si fuera algo natural y no es así. En ese texto, repítelo, Paula, por favor. David es muy enfático cuando habla del engaño. Dios tomará en cuenta si nosotros decimos la verdad o si engañamos a los seres humanos. A Dios jamás lo podemos engañar. El rey no se salva por la Salmo 33, 16, David. El rey no se salva por la multitud del ejército, ni escapa el valiente, ¿por qué? Por la mucha fuerza. Miren lo que quiere decir David, le voy a explicar rapidito, jóvenes. No es lo que usted tiene,
no es lo que usted es lo que le va a dar la victoria sobre el pecado. Es lo que Cristo tiene y lo que Cristo es. Nosotros solamente vamos a vencer el pecado, amados míos, con el Espíritu de Dios. El ser humano no puede vencer el pecado por sí mismo porque es parte de su naturaleza. Cuando nosotros leemos el libro de Romanos, capítulo 7, Pablo presenta magistralmente los que son las dos naturalezas humanas, los que son los deseos de la carne y los que son los deseos del Espíritu. Y en Gálatas capítulo 6 precisamente habla de las obras de la carne y de la obra del Espíritu. Y precisamente él explica claramente que en el ser humano hay dos naturalezas que luchan entre sí. Una naturaleza espiritual que nos lleva a las cosas de Dios y una naturaleza carnal que nos lleva a las cosas del mundo. Y solamente él comprendió que podía vencer la carne porque Cristo había vencido por él. Así que si nosotros queremos vencer los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de esta vida, como dice 1 Juan 6, tenemos que hacerlo con la ayuda y el poder del Espíritu Santo. Y milagro, la última, ¿verdad? Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y Salmo 33, 6. Todo lo que Dios hizo fue con su palabra. Lo único que Dios no hizo con su palabra fue al ser humano. Se tomó el tiempo, cogió los elementos necesarios de la tierra para él mismo con sus manos poder formar al primer hombre y a la primera mujer. Qué bueno es saber que Dios nos ama, qué bueno es saber que Dios nos cuida tanto, qué bueno es saber que Dios siempre está atento a la oración de sus hijos. Ven, y si puede ayudarme, ¿verdad? Hemos terminado lo que es el ejercicio bíblico. La oración. No sé cuántos de ustedes, ¿verdad? Yo me imagino que todos estamos sacando un ratito diariamente para poder orar al Señor. Podemos orar en forma individual, es decir, mi oración personal, pero podemos orar también en forma colectiva cuando nos reunimos en la iglesia o en cualquier actividad religiosa. La oración, lo que es el estudio de la palabra de Dios, la oración y el testimonio, son tres elementos jóvenes que tenemos que tener en nuestras vidas para nosotros poder alcanzar la plenitud de la gracia de Cristo. Vamos a la segunda vista. No lo tengo acá porque yo creo, déjame ver, venir, porque no me estaba funcionando. No sé si lo dejé por ahí, si me lo pueden conseguir, Lelaine. Mira a ver si está ahí en ese. También, ¿verdad? En Primera de Tesalonicenses, Pablo habla de que, gracias mi hija, Dios te bendiga, que debemos orar sin cesar. Le voy a decir algo, no sé cuántos de ustedes, ¿verdad?, tienen la costumbre cuando llegan a un sitio. Yo, por ejemplo, cuando yo abro mi oficina, antes de yo comenzar a laborar, yo siempre oro. Muchas veces me arrodillo allí. Y si me encuentran orando, pues no es un pecado orar. Mientras tengamos libertad de conciencia y libertad de expresión, pues yo puedo orar. Llegará el momento en que no podré hacerlo, pero todavía estamos en libertad para hacerlo. El sábado pasado yo recibí un enlace donde precisamente, no sé si estará informado, ¿verdad?, que está en el área de la ley. Dentro de nuestros derechos está lo que se llama el acomodo razonable en nuestro trabajo. O sea, hasta el día de hoy, gracias a Dios, mi trabajo, yo no trabajo los sábados, pero eso es por el momento, ¿verdad? Por el momento llegará el día en que esa libertad será cortada. Y en ese enlace precisamente se está estudiando de que se quite esa parte de lo que es el acomodo razonable. Inmediatamente yo pasé la información a nuestros dirigentes para que la analizaran, de dónde venía la fuente, si eso se va a dar en agosto o no se va a dar. ¿Por qué? Porque si eso se llega a dar, que el acomodo razonable en nuestros trabajos o en la escuela o en la universidad se quita, ¿qué será de nuestros jóvenes? La fe va a comenzar a ser probada, muchos van a ceder a los principios
Y yo decía, Señor, me puse a orar el sábado en la tarde, Dios mío, sabemos que el tiempo del fin está cerca, sabemos que todo esto se va a dar, pero lo que yo quiero es que nuestros jóvenes sean fieles, Señor, que cuando sean tentados en sus trabajos, cuando tengan que perder su trabajo, no renuncien a la fe, no renuncien a los principios por acomodarse a las cosas de esta tierra. Esa es mi oración. Y yo sé que Dios tiene muchos jóvenes como Daniel, como Misael, Azarías y Ananías. Dios tiene muchos jóvenes adventistas que van a ser fieles en el tiempo del fin. Nuestros jóvenes son buenos y hay que orar por nuestros jóvenes porque es en este mundo tan difícil, como yo le decía a mis hijos, como está este mundo en la calle, que ustedes estén honrando al Señor, nosotros como padres tenemos que ser sumamente orgullosos de nuestros hijos. Así que yo alabo el nombre. Hay varios tipos de oraciones. Está la oración donde usted le ruega al Señor, usted llora, usted grita, usted le dice al Señor, Señor, mira, esto que tengo no lo puedo cargar, y usted le ruega. Rogar es usted abrirse a la persona, deja su orgullo, adquiere la humildad y dice, mira, ya yo no puedo más, Señor. Está la oración de intercesión, cuando alguien le dice, mira, estoy pasando por este problema, ora por mí. Usted va a interceder por esa persona. Para que Dios, si Dios quiere obrar el milagro, lo va a obrar. Están las peticiones. Muchas veces nosotros nos centramos mucho en las peticiones, lo que yo quiero. Y comienzo a pedir. No es malo porque el Señor Jesús lo dijo en su palabra. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Él lo dijo, pero también en las peticiones nosotros no solamente tenemos que pedir por nosotros, sino tenemos que pedir por los demás. Y están las oraciones de acción de gracia, y a mí me encanta esto, dar gracias a Dios. Yo ruego, intercedo, oro por mi iglesia, oro por la juventud, oro por todas las personas que yo amo, pido peticiones, pero me encanta dar gracias. Y en esta noche yo quiero personalmente darle gracias a Dios. Mi hijo Víctor pasó por un proceso un poquito difícil en cuanto a entrar a la universidad en Santo Domingo. Yo no sabía que era tan complicado, Betsy. 6 exámenes, un ensayo en vivo, virtual, todo virtual. Solamente tomé un examen presencial que lo tomamos allá. Fui con él el 25 de mayo. Y gracias al Señor, el lunes en la tarde, recibimos un correo electrónico donde Víctor fue aceptado en la universidad, en la escuela de medicina. Así que yo le agradezco a Dios porque él pasó por tensión, ¿verdad? Él está en Maryland. Y cuando recibimos la noticia, nosotros celebramos, queríamos hacer una fiesta. Y yo le dije, Señor, yo te voy a hacer una fiesta porque tú abriste la puerta. Y si tu voluntad que él llegue a ser médico, pues Señor, ahí está, ahí está. Entonces hay que darle gracias a Dios, no solamente por los éxitos que hemos alcanzado, sino por aquellas cosas que pedimos y no se nos dieron. Hay que darle gracias a Dios porque Dios sabe lo que es mejor para todos nosotros. Un joven llamado Ismael, y con esta historia que va a ser cortita, vamos a terminar la sociedad de jóvenes de esta noche. Por favor, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Génesis, capítulo 21. Y ustedes verán en esta historia algo totalmente diferente. Quizá ustedes saben la historia, pero vamos a analizarla un poquito más profunda. Y vamos al libro de Génesis, capítulo 21. De aquí podemos sacar un tema para sábado. Vamos a leer en el verso 1 del nacimiento de Isaac. Dice que visitó Jehová a Sara, como se lo había dicho, e hizo Jehová con Sara como él le había hablado, de que iba a tener un hijo. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho, y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, le llamó Isaac. Entonces Abraham circuncidó a Isaac a los 8 días de nacido, como Dios lo había mandado. Era Abraham ¿de cuántos años cuando nació Isaac? 100 años. Pregunta que le hago. Humanamente hablando, un hombre de 100 años tiene para poder procrear. Sara,
sobre 90 años, una mujer de 90 años que ya le ha cesado su periodo menstrual, ¿podía tener hijos? No, Señor. Es imposible. Por eso es que cuando Dios le da la noticia a Sara, ella se rió, porque le dije, ¿cómo es posible que yo a mi edad y mi esposo la edad que tiene, tú nos vas a visitar y nos vas a decir que vamos a tener un hijo? No, Señor, no lo puedo creer. Y se rió. Ustedes saben la historia. Pero lo que es imposible para el hombre es posible para nuestro Dios. Entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír. Ahora sí, de verdad volvió a reír, pero ahora de felicidad. Y cualquiera que lo oyere se va a reír conmigo. Y añadió, ¿quién diera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le he dado un hijo en su vejez. A los 90 y pico de años, dar a amamantar un muchacho, esto solamente se ve en el poder de Dios y en la Biblia. Versículo 8. Creció el niño, fue detestado, es decir, fue separado de su mamá, y ustedes saben lo que significa detestado. Entonces Abraham hizo un gran banquete cuando fue detestado Isaac, y vio Sara que el hijo de Agar la egipcia, el cual ésta le había dado a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Miren ahí el texto en la pantalla, y lo que me están viendo a través de las redes. El texto dice, y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. La burla. En los tiempos modernos hoy se llama bullying. Y mayormente el bullying se está dando en las aulas de las escuelas, de los colegios. Hay un bullying físico, hay 6 tipos de bullying, que lo han estudiado, ¿verdad? Los que estudian el comportamiento humano. Y el primer bullying es el físico, es decir, donde uno más grande o más fuerte golpea al más pequeño o al más débil. Y yo sé que en algún momento nuestros hijos en la escuela pasaron por algo así similar, donde un manganzón, uno más grande, que tenía el poder y la fuerza, o lo empujaba, o le quitaba a los chavitos, o le daba un cocotazo. Lo digo porque a mis hijos le pasó en algún momento. Está el bullying psicológico. Es donde un ser humano se burla del otro, afectando sus emociones, y entonces puede afectar a ese niño o ese joven por mucho tiempo. En este tipo de bullying hay que buscar ayuda, porque llega un momento en que el joven o la joven se encierra en sí mismo y muchas veces ni siquiera quiere estudiar, ni quiere volver a la escuela, y no quiere decir qué le está pasando. Está el bullying verbal, donde somos maltratados verbalmente a través de palabras que nos hieren, nos lastiman. Está el sexual, donde muchos niños jóvenes son abusados. Está el social, donde son marginados. A veces marginan a nuestros jóvenes, inclusive cuando se visten de forma diferente, se burlan de ellos. Cuando, por ejemplo, si son vegetarianos, se burlan de ellos. Si guardan el sábado, se burlan de ellos. Ah, pero tú estás pasado, tú estás fuera de moda, tú no haces esto, tú no haces lo otro. ¿Y qué es lo que tú haces? Entonces, socialmente son rechazados. Y está el ciberbullying. ¿Cuál sería el ciberbullying? ¿Cuál sería? A través de la red. Ahí sí es verdad que es fuerte. ¿Cuántos comentarios negativos se han puesto en las redes que han lastimado? Inclusive, hay muchos jóvenes que se han suicidado por este tipo de bullying. ¿Por qué? Porque en las redes, si usted está conectado, tiene un montón de gente que vio lo que sucedió. Ahora, yo le pregunto en esta noche, ¿qué tipo de bullying le hizo Ismael y la mamá a Isaac que afectó tanto a esa familia? ¿De qué se burlaba Ismael de su hermano más pequeño? Y ustedes verán que afectó tanto a la familia
que se tuvo que tomar una decisión que aparentemente es demasiado fuerte. Y que no es solamente demasiado fuerte, sino que Dios apoyó esa decisión. Y nosotros entendemos cómo es posible que Dios haya apoyado esta decisión. Por favor, vamos a leer parte de la historia rapidito. Nos quedan 10 minutitos para que ustedes vean lo que sucedió con esta familia. Versículo 9. Y vio Sara que el hijo de Agar la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo. Por lo tanto, dijo Sara a Abraham: echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con mi hijo Isaac. Nosotros, los que somos padres, les voy a decir algo. No hay nada en esta vida, después de Dios, que se ame tanto como a los hijos. Yo personalmente, yo sé que todos los padres que me están viendo a través de este medio y los padres que están aquí presentes, estaríamos dispuestos a dar nuestra vida por nuestros hijos. Usted me puede tocar a mí, pero por favor no toque a mis hijos. Así mismo es Dios. Dios dice: mira, di de mí lo que tú quieras, pero no te atreves a tocar a ninguno de mis ungidos. Abraham amaba a Ismael con todo su corazón, hasta tal punto que por muchos años Abraham creía que Ismael era el heredero. Ismael le llevaba a Isaac 17 años. 17 años. Así que Abraham tuvo que esperar un tiempo y llegó un momento en que dudó de la promesa de Dios, hasta tal punto que cuando Sara le propone que ya Dios se había olvidado de la promesa, le dice: toma mi sierva Agar para que ella procrea y se cumpla la promesa de Dios. Y Abraham aceptó y dudó del Señor. Así que Abraham amaba. Y cuando Sara se acerca y le dice: ¿sabes qué? Tienes que sacar de esta casa a ese muchacho y a su mamá. Pregunta: ¿cómo se sintió Abraham? Era su hijo. No era hijo de Sara, era su hijo. Él lo había criado. ¡Wow! ¿Cuánto dolor hay en esta historia? Abraham lo pensó ese día. No quería que la familia fuera afectada. Ya Isaac, por la burla de su hermano, el niño estaba haciendo. Recuérdense que Isaac era un niño. Y la burla de Ismael lo estaba afectando emocionalmente, psicológicamente y hasta físicamente. Así que Isaac se quejó con su mamá: mami, no aguanto más. O sea, el niño estaba sufriendo, pero jamás el niño iba a pedir de que su hermano fuera sacado porque era su hermano y era un niño. Así que la batuta la toma Sara. Y vamos a terminar la historia para que puedan entender lo que quiero explicarle en esta noche. Este dicho le pareció grave, versículo 11, en gran manera a Abraham a causa de su hijo, pero entonces Dios le dijo a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva, en todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamado descendencia. Y también el hijo de la sierva, de él yo voy a hacer una gran nación, porque él es tu descendiente. ¿Quién apoyó la propuesta de Sara? Dios. No porque Dios estuviese de acuerdo, familia. Yo no voy a entrar en muchos detalles porque el tiempo no, pero sí le voy a explicar ahora. En primer lugar, la que le propuso a Abraham que tomara a Agar fue Sara. Y toda decisión que el ser humano toma en contra de la voluntad de Dios
va a tener sus consecuencias. Como yo le decía a alguien esta semana, Dios me está castigando. No, Señor, Dios no te está castigando. El libro de Gálatas dice que nosotros no podemos engañar a Dios porque Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, eso el hombre va, ¿qué cosa? A cosechar. Al final de mi rudo camino, me di cuenta que yo fui arquitecto de mi propio destino. Y muchas veces nosotros culpamos a Dios de lo que nos sucede cuando Dios ni siquiera está cerca ahí, para decir, y entonces Dios no se defiende. Por eso no podemos culpar a esta decisión. Esto es lo que le está pasando a esta familia. Fue por una mala decisión de Sara y por Abraham desconfiar de la promesa de Dios de que Dios le iba a dar un hijo, no importa la edad que él. Ahora, esta mujer egipcia y su hijo están pagando las consecuencias del error de Sara y Abraham. Pero como Dios es experto arreglando situaciones y Él sabe de antemano lo que va a suceder, le dice a Abraham, mira, estate tranquilo. Aunque Dios no estaba de acuerdo en que sacaran al muchacho de allí, porque Dios amaba a Ismael, dice, mira, para que esta familia no se hunda, no se separe, no se dañe, saca al muchacho, pero yo te aseguro algo, que a él no le va a pasar nada, porque como él es tu hijo, también de él yo voy a ser una gran nación. Miren si Dios es bueno. Que aunque Ismael se había burlado de su hermano, le había dado un bullying terrible, Dios tuvo misericordia de Ismael. Y dice la palabra que ellos se fueron caminando por el desierto. Abraham le dio comida suficiente, agua suficiente, pero dice que Agar comenzó a vagar, en el hebreo, es que se perdió en el desierto. No sabía, siguió dando vueltas. Ella quería volver a Egipto, de donde era, pero no volvió. Se quedó dando vueltas. Y cuando está en el desierto de Berseba, que era un camino, ¿verdad? Una ciudad hoy, una ciudad donde hay mucho comercio, dice que el agua se le terminó y no había comida. Agarró el muchacho de 17 años, lo tiró debajo de un árbol, se fue a un tiro de piedra donde ella no pudiese oír ni ver su muerte para que el muchacho muriera. ¿Se iba a morir? Se iba a morir. Dice que el ángel de Dios, el ángel de Jehová, bajó en ese momento. Y dice la palabra que le abrió los ojos a Agar y cerca de allí vio un pozo. No es que Dios hizo el pozo, no es que Dios, el pozo estaba siempre allí, ese oasis estaba allí. Lo que pasa que la mujer no lo pudo ver. Así que Dios bajó, le abrió los ojos, llenó la cantimplora, aquel recipiente, le dio a su hijo, se levantaron, siguieron su camino y Dios cumplió su promesa. Hizo de ese muchacho una gran nación. Dice que el muchacho clamó y Dios oyó su clamor. Jóvenes, en esta noche que me están viendo, me están escuchando, cuando tenga problemas en tu escuela, clama al Señor. Cuando no te vaya bien en una materia, aún estudiando, te puedo asegurar, clama al Señor. Cuando reciba presión de tus amigos, donde quiera que tú te muevas, clama por ello al Señor. Que así como Dios escuchó la voz de Ismael, cuando ese muchacho gimió y lloró porque se estaba muriendo, Dios siempre escucha la voz de la juventud. Nuestros jóvenes no están perdidos. A veces pensamos, nuestros jóvenes, no, Señor. Dios está preservando nuestra juventud para que ellos puedan terminar este último mensaje de salvación. Los jóvenes son los que han de llevar la voz cantante, no yo, no ya lo que pasamos de los 50. Nosotros ya estamos regando lo que nos queda en nuestras vidas. Estos muchachos que son fieles a Dios y muchos que me están viendo en esta noche, esos son los que Dios le va a dar el poder de su Santo Espíritu para que puedan vencer y salir victoriosos. Vamos a estar en pie para tener la oración.
Querido Señor que estás en los cielos, gracias, oh Padre, porque tú tienes jóvenes que aman tu causa, aman el reino de los cielos. Y aquí en esta noche hay jóvenes presentes que siempre le dicen sí, Señor, a tu mandato. Y muchos jóvenes que hoy me están escuchando y viendo a través de esta transmisión, a ellos, Señor, alcánzalo con tu Santo Espíritu. Si hay algún joven que está pasando por un momento difícil en su familia, por su fe, por sus principios, te pido que tenga misericordia de él, Señor. Que bendiga a sus padres si ellos son los que lo están atacando, lo están empujando, Señor. Que tú tengas misericordia de los padres, de esos jóvenes que quieren mantener su fe y están siendo atacados, Señor. Quiero orar por esos jóvenes que están pasando por momentos difíciles, tentaciones, Señor. En la toma de decisiones, de si son fieles o Señor o si renuncian, quiero orar por ellos. Para que tú pongas tu Santo Espíritu en sus vidas, Señor. Y yo sé que tú vas a salvar nuestra juventud. Esta juventud junto con nosotros los adultos y los niños, los más pequeños y los ancianos, Señor, nos vamos a unir con una fuerza increíble de lo alto para poder sellar tu palabra y que tú puedas venir a esta tierra por segunda vez. Gracias, Señor, por nuestra isla, por nuestro Puerto Rico, Señor. Oramos por nuestros dirigentes de esta tierra, por aquellos, Señor, que hacen las leyes, por aquellos, Señor, que dirigen las riendas de esta nación. Oramos, Señor, por ellos, porque también son tus hijos y tú no los has olvidado, Señor. Oramos por nuestras familias para que tú nos ayudes a seguir adelante, Señor. Pase lo que pase, que podamos ser fieles a los principios y al reino de los cielos. Gracias por este sábado que nos ha dado. Ahora llévanos con bien a nuestros hogares y que la paz de Jesucristo esté en nuestros corazones en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Buenas noches. Dios les bendiga.